Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dice Jesús, conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan capítulo 15, versículo 12. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15, 17. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama ha cumplido la ley. Romanos capítulo 13, versículo 8. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro capítulo 1, verso 22. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro capítulo 4, verso 8. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:11. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Primera de Juan 3:23. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Primera de Juan 4:7. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos a nosotros o unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 4, verso 11 y verso 12. Finalmente, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amados hermanos, 16 veces en 15 versículos en el Nuevo Testamento tenemos este mandamiento de parte de Dios de amarnos unos a otros. Pero la pregunta debe ser hecha: ¿qué significa esto? ¿Qué significa que nosotros nos amemos unos a otros? O realmente deberíamos preguntar ¿a qué se parece? ¿A qué se parece? En un sentido práctico, ¿a qué se parece? ¿O qué significa? ¿Qué es el que nos amemos unos a otros? En cada uno de estos versículos que hemos leído en esta mañana, cuando Dios dice ámense unos a otros, está utilizando la palabra griega ágape. Y el amor ágape es el amor de Dios. Un amor que es incondicional. Un amor que no es egoísta. Un amor que es muy particular porque este tipo de amor busca siempre lo mejor. Dar lo mejor a la persona a quien decimos
que amamos. Decimos que el amor ágape es el amor de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor incondicional, es un amor que da, es un amor desinteresado, pero que busca lo mejor de la persona que se ama. En este caso, Dios deseó y buscó lo mejor para nosotros porque nos amó. Y lo mejor para nosotros fue que Él dio su Hijo amado, su único Hijo, para que nosotros tuviésemos vida abundante. La pregunta debe ser hecha. ¿Tenemos este tipo de amor, hermanos, los unos por los otros? Fíjese, en 16 ocasiones, en 15 versículos, hemos leído, amaos unos a otros. ¿Pero cómo? Dice Jesús, como yo los he amado. Ámense así. Pedro dice, entrañablemente, de corazón, ámense unos a otros. Realmente, en nuestras congregaciones, ¿nos estamos amando de esta manera? ¿Realmente en nuestras congregaciones estamos practicando este tipo de amor o de verdad ni siquiera sabemos qué significa esto? O sea, sí, podemos decir hasta de memoria estos versículos y sabemos que debemos amarnos unos a otros, pero en la práctica sabemos lo que es esto. ¿O todavía hay divisiones en nuestras congregaciones? Todavía hay murmuración en nuestras congregaciones. Dios nos manda a amarnos unos a otros. Pero ¿será que lo estamos haciendo como Él manda? ¿O será que amamos solamente a aquellos que nos hacen bien? Amamos solamente a aquellos que nos caen bien, pero aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han tratado mal, a esos no los amamos. A esos los aislamos. Es más, ni siquiera queremos compartir con ellos. No puedo entender cómo alguien dice, y es el punto de Juan, alguien puede decir que ama a Dios cuando no es capaz de amar a su hermano al que tiene a la par. En muchas ocasiones, he escuchado a personas decir, me cambio de esta congregación, me voy para otra porque yo no puedo estar en el mismo lugar donde está, póngale el nombre que usted quiera. Así que como no puedo estar a la par de él o a la par de ella, no puedo ni verlo, entonces me voy a cambiar de congregación y voy a ir a alabar a Dios en otro lugar. ¿De verdad? ¿Y qué pasará si Dios se los lleva a los dos al cielo? Que dudo que eso pase, pero si se los llevara a los dos al cielo, también en el cielo va usted a decir, no, me voy para otro lugar, porque no puedo estar aquí donde está fulano o mengano. Es muy fácil recitar estos versículos. Y sabemos que hay que amarnos, pero en la práctica, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué significa o a qué se parece amarnos unos a otros? En primer lugar, quiero que veamos esta mañana cómo la Biblia manda que nosotros debemos vernos. ¿Cómo debemos vernos unos a otros? En primer lugar, Pedro dice en primera de Pedro 3:8 que nosotros necesitamos humildad. ¿Sabe por qué nuestras congregaciones siguen cayendo y se siguen dividiendo? Algunas se siguen cerrando. Porque este elemento falta en nuestras congregaciones. ¿A qué me refiero con humildad? Creo que Pablo hace una mejor explicación. Y aquí vamos a encontrar un contraste. Si ustedes estuvieron aquí la semana pasada, recordarán que en el sermón de la semana pasada dijimos, en esta congregación, en la iglesia de Cristo, todos somos iguales. Tuvimos el mismo nacimiento, tenemos el mismo Padre, tuvimos la misma salvación. Aquí todos somos iguales y cargamos el mismo nombre. Somos cristianos. Pero fíjese qué interesante, porque hoy la palabra de Dios nos va a enseñar algo nuevo. Que aunque todos somos iguales, fíjese, esto es una decisión personal, aunque yo sé que aquí todos somos iguales, yo debo verlos a ustedes como superiores a mí mismo. Es decir, aquí todos son superiores a mí. Eso es humildad. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 2, o utiliza el ejemplo de Cristo, siendo en forma de Dios. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios,
sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre, tomó forma de siervo. Es decir, Cristo era Dios, pero decidió hacerse siervo. Es increíble, ¿no? Que el pecado entró al mundo porque el hombre quiso ser como Dios, pero este Dios quiso ser como hombre. En nuestras congregaciones falta humildad. Falta que cada uno de nosotros tengamos este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es la frase que usa Pablo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres y se hizo siervo de los demás. Aquí, ustedes todos sin excepción son superiores a mí. Imagínense que ustedes piensen eso de mí. Que cada uno de ustedes diga, no, Cristian es superior a mí. Y que yo diga, no, usted es superior a mí. Nunca vamos a tener problemas. Porque si yo lo veo superior, si yo lo veo a usted superior a mí y usted me ve superior a usted, nunca vamos a tener discusión. Vamos a servirnos unos a otros. Pero en nuestras congregaciones también falta este sentir. El querer someternos los unos a los otros, como dice Efesios capítulo 5, verso 21. No, queremos hacer prevalecer nuestra voluntad. Queremos que los demás se sujeten a nosotros, a nuestras ideas, a nuestros planes, porque simplemente no aceptamos que la idea de otra persona sea mejor a la mía. No, mi idea es la mejor. Mi forma de hacer las cosas es la mejor. No aceptamos que alguien tenga una idea mejor, que alguien tenga una capacidad superior. Eso está reinando en nuestras congregaciones. Amén. Y las congregaciones se siguen dividiendo. Y el enemigo sigue gozando, el enemigo sigue riéndose, porque la falta de amor está dividiendo nuestras congregaciones. La falta de humildad, la falta de sumisión. Como dice también Romanos 12:10, debemos honrarnos unos a otros dándonos preferencia. Aquí debemos preferirnos los unos a los otros. ¿Cómo nos estamos viendo, hermanos? Si usted en esta mañana, y vaya, no sé si debería decir esto porque sé que aquí no pasa, pero lo he visto en algunas congregaciones. ¿Cómo nos vemos? Vea a la hermana, se cortó el pelo. Uy, vea, se lo planchó. Vea ese tinte que se hizo, vea ese arreglo que se hizo en el pelo. ¿Cómo se le ocurre? Uy, vea los zapatos que trae. Vea ese pantalón, por Dios, porque ¿cómo puede venir hacia la iglesia? Y comenzamos a ver, pero a ver para criticar. No hay amor. Y puede ser que algunos hasta se aíslen. Cuando ven a una persona llegar con una ropa diferente, humilde, cuando no es una ropa de marca, porque tiene que ser ropa de marca, o tiene que vestir de cierta forma. Pero parece que en las congregaciones estamos más pendientes de cómo alguien se vistió, o qué no vistió, o por qué usó ese color, o por qué esto y por qué lo otro. Y al murmurar los unos de los otros, estamos manifestando simplemente nuestra falta de amor. El Señor dice que debemos vernos de esta forma, incluso cuando otros no lo hacen. El amor ágape es altruista, incondicional y busca lo mejor del ser amado. Este es lo difícil, este es el punto difícil de todo lo que voy a decir a continuación. Incluso cuando ustedes no me vean así, incluso cuando ustedes no me amen así, yo necesito amarlos a ustedes de esta forma. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que el amor nuestro no es el amor de Dios. Porque nosotros amamos a quienes nos aman, ¿verdad que sí? Nosotros amamos a quienes nos hacen bien. Pero ¿qué pasa con aquellos que hablan mal de nosotros? ¿Qué pasa con aquellos que inventan cosas de nosotros? O murmuran, o crean chismes, o aquellos que no me tratan de esta forma. ¿Cómo debo yo
comportarme con alguien que no es humilde para conmigo? Si Kevin no me ama así, ¿por qué yo lo voy a amar así? ¿Para qué lo voy a amar así si él no me ama? Si él no manifiesta su amor para conmigo. Ni siquiera me abraza. Ni siquiera me da la mano. Ni siquiera me llama. Si él no me llama, ¿para qué lo voy a llamar yo? Si él no me invita a comer, ¿para qué lo voy a invitar a comer yo? Esperamos que los demás hagan algo y si ellos lo hacen con nosotros, entonces eso nos motiva a nosotros a hacerlo. Pero Dios dice, mi amor no es así. Porque cuando nosotros fuimos sus enemigos, Él tomó la iniciativa. Él decidió amarnos. Y porque Él nos amó primero, ahora nosotros, en cierta forma, somos capaces de amarlo a Él. Así que, ¿cómo nos vemos unos a otros? En segundo lugar, también vamos a ver cómo nos tratamos unos a otros. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo debemos tratarnos unos a otros? La palabra del Señor dice, si quiere lo lee conmigo, por favor. En Efesios capítulo 4, versículo 32, de la siguiente forma, he encontrado que este es uno de los versículos más difíciles de llevar a la práctica en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El texto nos dice, hermanos, que necesitamos ser bondadosos. Es lo que la palabra benigno significa. Bondadosos unos con otros. ¿Cómo vamos a manifestar nuestra bondad con los demás? En el contexto, tiene que ver directamente con extender el perdón a otra persona. Tenemos que ser misericordiosos unos a otros. ¿Cómo? Perdonándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque vivimos en comunión. Pero en ocasiones, y lo vamos a ver en un momento, vamos a tener diferencias. ¿Qué va a pasar cuando alguien nos ofenda? ¿Qué va a pasar cuando alguien nos hiere? ¿Qué va a pasar cuando alguien diga algo indebido? ¿Vamos a hacer nosotros lo mismo? ¿Le vamos a pagar con la misma moneda? ¿Le vamos a devolver la factura con intereses? ¿Qué dice el texto? No. Necesitamos ser benignos. Necesitamos ser misericordiosos y perdonarnos. Pero fíjese, por favor, el verso 32. Dice, ¿cómo debemos perdonarnos? ¿Cómo también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús? ¿Cómo nos perdonó el Señor? ¿Cómo nos perdonó Dios? ¿Puso condiciones para perdonarnos? Dijo, Cristian, ¿te voy a perdonar? Sí. ¿O te voy a perdonar si eres capaz de? No, me perdonó incondicionalmente. Ese es el punto de partida. Amarnos tiernamente unos a otros, como dice Romanos, verso 10, capítulo 12, fraternalmente, es decir, amor de hermanos. Yo sé que todos aquí tenemos nuestra familia física y quizás tenemos hermanos o hermanas. Ciertamente a veces en la familia no nos comportamos bien y como hermanos a veces nos ofendemos. Pero nada puede cambiar el hecho, nada puede romper ese lazo de decir, bueno, ella es mi ex hermana. Yo he escuchado ex marido, ex esposa, ex novio, ex jefe. Hay tipos de relaciones que se pueden cortar, ¿no? Ese era mi ex jefe, o fue mi jefe, es mi ex jefe. Mi ex patrón, algunos dicen es mi ex esposa, mi ex novio. Pero no podemos decir, ese es mi ex papá. Una vez fue mi papá, mi ex mamá o mi ex hermano. No hay nada que rompa ese lazo. Vuelvo al punto o al ejemplo que ponía hace un momento.
¿Cómo pretende alguien que ha tenido un problema con un hermano en la fe, luego simplemente decir, ya no te veo como hermano, como hermana, por eso me voy a otra congregación? Porque antes de arreglar mi problema contigo, mejor me voy a adorar a otro lugar. Y parece que estos hermanos tienen este pensamiento. Lo voy a ver como mi ex hermano. No, no se puede, hermanos. Debemos de amarnos con ese amor fraternal, siendo comprensivos los unos con los otros. Si algo he aprendido yo, hermanos y hermanas, si algo he aprendido yo desde que estoy en Cristo Jesús, es que cada quien, escúcheme lo que voy a decir, cada quien que entra por la puerta de nuestros edificios, cada uno de ustedes, sin excepción, incluido yo, anda cargando una situación que solamente yo comprendo. Es por eso que siempre debemos ser amables y brindar una sonrisa, porque no sabemos lo que una persona que entra por esa puerta anda cargando en sus hombros. No sabemos lo que a esa persona le está costando ser cristiano. No sabemos las luchas que esa persona está lidiando para poder venir delante del Señor. Por eso es que necesito ser comprensivo. Necesito ser misericordioso, entender qué es lo que le está pasando a usted. ¿Por qué está actuando de esa manera? ¿Por qué dijo eso? No sabemos, hermanos, las situaciones que en este momento cada persona está atravesando. Quizás hoy estás sentado aquí, quizás hoy estás escuchando esta meditación y yo ni siquiera le conozco y no sé la situación por la cual usted está atravesando, pero el Señor sí. Por eso es que debemos ser comprensivos, amarnos, perdonarnos. De nuevo, incluso cuando otros no lo hacen, yo lo tengo que hacer. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo debo tratarle yo a usted? Con cada una de esas características, incluso cuando usted no lo hace conmigo. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Es aquí donde encontramos dificultad, mis hermanos. Porque yo voy a perdonar, esta es la coherencia o la forma de pensar humana. Yo perdono al que me perdona. Yo trato bien al que me trata bien. Yo soy bondadoso con el que es bondadoso conmigo. Pero es que si Francesca no me trata así, yo tampoco la voy a tratar así. Yo la voy a tratar como ella me trate. Si me trata mal, pues la trato mal. Parece que esa es la mentalidad incluso en nuestras congregaciones. Esto es ajeno al amor ágape. En tercer lugar, hermanos, ¿cómo nos ayudamos unos a otros? Déjeme avanzar, porque el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo. Pero ¿cómo nos ayudamos unos a otros? Fíjese, por amor, dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Por amor nosotros debemos servirnos unos a otros. Esa es la motivación. Yo le voy a cocinar a usted un almuerzo, lo voy a invitar a mi casa, le voy a lavar los pies, así como hizo el Señor. Le voy a hacer unos masajes en el pie. Servirnos unos a otros, dice Gálatas 5, que la motivación para yo servirles a ustedes y que ustedes me sirvan a mí es el amor. ¿Por qué usted ve que hay congregaciones que no existe en las cuales no existe estas cualidades? ¿Hay falta de servicio? Pues el único problema la raíz del problema es la falta de amor. Cuando usted tiene amor por alguien, cuando usted verdaderamente ama a alguien, sea miembro de su familia, un amigo, quien sea, usted por amor hace lo que sea. Lo que sea. Yo he visto a muchachos viajar distancias se han montado en un bus por 5, 6 horas solo para ir a visitar a su comprometida, a su novia. En mi país pasa. Entonces no le importa aguantar hambre, no le importa aguantar frío para ir a ver a esa persona que usted ama. ¿Por qué? Porque le ama.
Por amor usted es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora, dele la vuelta a la moneda. Cuando usted no tiene amor, no hay motivación para hacer nada. Se supone que como miembros de la iglesia del Señor, como hijos de Dios, y como Dios nos manda a amarnos unos a otros, una forma de mostrar nuestro amor los unos por los otros es ayudándonos. Pero ¿cómo nos ayudamos unos a otros? Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno de nosotros ha recibido un don de parte de Dios. Todos aquí somos buenos para algo. Ese don, dice Pedro, que usted ha recibido de parte de Dios, póngalo al servicio de sus hermanos y hermanas en Cristo. Ministrelo, es la palabra que utiliza Pedro. Ministre a otros con el don que Dios le ha dado. Puede ser que su don sea hacer llamadas, puede ser que su don sea cocinar e invitar a sus hermanos a su casa, puede ser que su don sea, no sé, pintar uñas, cortar pelo. Ministrelo. Cualquiera que sea su don, para lo que sea que usted es bueno, póngalo al servicio de los demás. En Gálatas capítulo 6, en el versículo 1, dice Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y luego dice en el verso 2, sobrellevad las cargas los unos con los otros, o las cargas de los otros. Imagínense usted este pensamiento. Odalis cometió un error. Fue sorprendida en una falta. Yo debo ayudarle a restaurarla, pero parte de esa restauración significa que yo llevo las cargas de ella. Es decir, parte de la culpa, de las consecuencias de lo que ella ha hecho, también yo debo cargarla. ¿Por qué? Porque le amo. Porque yo quiero que ella esté con nosotros en nuestra congregación. Restaurar, le dice, con espíritu de mansedumbre. Esto es otra cosa que veo que falta en nuestras congregaciones. Hermanos que por alguna razón han fallado. No encuentro tal disposición entre la hermandad de restaurar, de traer de nuevo al cuerpo de Cristo a esos hermanos que han fallado. Por el contrario, pareciera como que algunos han deseado que aquel hermano fallara para terminar de, y perdónenme la expresión, terminar de tirarle una patada, que se vaya afuera. No queremos aquí pecadores, fuera de aquí. Cuando la palabra del Señor dice ahí mismo en Santiago 5:16, que la mejor forma que podemos ayudarnos unos a otros es a través de la oración. Pero no solo la oración. Yo debo orar por ustedes. Ustedes deben orar por mí. Pero también la visitación, el visitarnos unos a otros, el animarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Siguiente punto, hermanos, en esta mañana. Una forma de mostrar el amor los unos para con los otros es acerca de cómo nos hablamos. Cómo nos hablamos unos a otros. La Biblia usa en numerosas ocasiones palabras como consolar, consolarnos unos a otros, animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, edificarnos unos a otros y también amonestarnos unos a otros. Cuando digo aquí acerca de cómo nos hablamos, no me refiero acerca de qué cosas conversamos, sino que cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, cuando alguno de nosotros está experimentando una situación difícil, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Como miembros del cuerpo de Cristo. Si alguno de ustedes está en dificultad, dice 1 de Tesalonicenses 2:11, que yo debo levantar el espíritu de ustedes. Venir delante de ustedes para hablarles, para animarles con palabras. Anímense y llámense
unos a otros, dice la Escritura. Edifíquense unos a otros. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, la palabra del Señor dice, animándoos unos a otros. Esa palabra animar trae la idea de dar un abrazo. ¿Sabe? La palabra griega es parakaleo. ¿Sabe? ¿Ha escuchado que el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya porque voy a enviarles un consolador? Esa palabra consolador es parakaleo, para referirse al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está siempre al lado nuestro, ayudándonos. Nosotros necesitamos ser paracaleos de nuestros hermanos, es decir, consoladores. Déjeme preguntarle algo, hermano, cuando usted está en dificultad, ¿quién es la primera persona a la cual usted piensa en llamar? Cuando usted tiene un problema, ¿cuál es la primera persona a la cual usted piensa en llamar? Créame, no le estoy criticando, pero si es su mamá, excelente. Si es su papá y está con vida, excelente. Pero sabe, dentro del tema que estamos hablando hoy, Dios quiera que la primera persona que usted piense en llamar cuando usted está en dificultades sea un hermano en la fe. Sea un hermano en la fe, porque usted entonces está sintiendo que usted puede tener confianza, puede manifestarle sus problemas y sus aflicciones a un hermano en la fe, porque sabe que ese hermano o esa hermana en la fe le va a ayudar a usted a levantar su espíritu, le va a animar. ¿Somos del tipo de personas que con nuestras palabras edificamos, amados hermanos? Como dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Las palabras que hablamos edifican o las palabras que hablamos destruyen a quienes nos escuchan? En ocasiones nuestras palabras destruyen y nuestras palabras hieren más que cualquier acto que nosotros hagamos. ¿Cuál es la parte difícil de esto? Que yo debo amarles así, incluso cuando ustedes no lo hagan conmigo. Como alguien suele decir, si alguien nos ofende, Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Imagínese usted. Si alguien nos está ofendiendo con palabras, nos está destruyendo con sus palabras, nosotros decirle, te amo en el amor del Señor. Dios te bendiga. Te deseo lo mejor. Y después de ese mal que nos han hecho, luego ir a nuestro hogar y orar por esa persona. Eso es difícil. Lo estamos diciendo aquí, suena muy fácil, porque estamos leyendo entre líneas, estamos leyendo la palabra del Señor, pero nadie dijo que el Señor nos pide cosas fáciles. No. Ámense unos a otros como yo os he amado. El Señor Jesús nunca nos va a pedir hacer algo que Él no haya hecho. ¿Por qué dice como yo les he amado? Porque Él lo hizo. Incluso cuando la gente le despreciaba y gritaban su crucifixión, les mostró su amor. En quinto lugar, hermanos, ¿cómo nos disgustamos unos a otros? ¿Verdad que en el pueblo de Dios nunca hay problemas entre hermanos? ¿Verdad que entre hermanos nunca nos disgustamos? Siempre pasamos felices y nunca tenemos diferencias. Amén, dice alguien por ahí atrás. Dios quisiera que así fuera, pero la verdad tiene que ser dicha. Hay y van a haber en ocasiones diferencias entre nosotros. Nos vamos a disgustar unos por otros, o con otros, perdón. Yo me imagino cómo fue ese encuentro entre Pedro
y Pablo. Cuando Pablo exhortó a Pedro, porque Pedro literalmente era un hipócrita. Se juntaba con los judíos y luego cuando no estaban los judíos se juntaba con los gentiles, pero cuando estaban los dos no sabía ni qué hacer porque era un hipócrita. Y Pedro lo llamó y le dijo, yo me imagino cómo habrá sido ese encuentro. Pablo diciéndole a Pedro, eres un hipócrita. ¿Sabe qué? Y creo que lo voy a mencionar en breve. Parte de amar a alguien es tener la capacidad de decirle a ese alguien que está cometiendo un error. Hay gente que dice, mejor no le digo nada porque yo lo amo tanto y de luego se me va a disgustar. Mejor no le digo, por amor no le digo nada. No, todo lo contrario, por amor usted le tiene que decir a un hermano cuando está haciendo algo indebido. Pero el punto aquí es cómo nos vamos a comportar cuando nos disgustemos. Cuando yo tenga una diferencia con Kevin, ¿cómo me voy a comportar con él? La Biblia dice, revístase de paciencia. Ok, cuando tengo un problema con Kevin, me visto de paciencia y me visto de humildad. Y Kevin por el otro lado también. ¿Cómo me comporto con Cristian? Respiro, paciencia y humildad. Pero es que son parece que en la práctica son las dos últimas cosas que pensamos. No actuamos así. La palabra de Dios dice paciencia y humildad, así como Cristo la tuvo. Sobrellevaos unos a otros en amor las cargas. Fíjese este texto. Efesios 4, en el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabe que hay hermanos que son fáciles de soportar? Pero hay hermanos que somos difíciles de soportar. ¿Por qué cree usted que la Reina Valera usa esta expresión? Soportaos unos a otros en amor. ¿Qué pasa si no tengo amor? No voy a ser capaz de soportarlos a ustedes. ¿Por qué soportarlo? Es que Kevin dice cada cosa a veces. Ay, es que Fran tiene unas cosas que de verdad que uno nomás se pone la mano en la cabeza. Es que, y por allá usted, ay, es que Cristian, ¿cómo le digo que no hable así? ¿Cómo? En ocasiones, por amor, tenemos que soportarnos. ¿Me sigue? Mi mamá me soporta a mí, me ha soportado mucho. Me he tenido que soportar algunas cosas de ella o de mi papá, viceversa. Pero ¿por qué lo hacemos? Por lo que decía hace un momento. No puedo decir, ya no eres mi mamá. Le hago la cruz, ¿no? Sigue siendo mi mamá. Aquí no voy a hablar de las suegras porque de pronto me meto también en un problema, pero hay que soportarlas. En amor. El amor es la motivación, ¿no? Igual sucede en la iglesia. Parte de esto dice que la palabra del Señor, que cuando alguien se disgusta con nosotros o hemos tenido un problema con alguien, debemos ir directamente a esa persona y trabajar con esa persona para reconciliarnos. Sea que yo tuve la culpa o que Kevin tuvo la culpa, el responsable de ir a reparar esa relación soy yo. No importa si yo fui el culpable, no importa si él fue el culpable, yo debo ir a reparar esa situación. ¿Por qué? Porque la Biblia me manda, porque Dios me pide hacerlo. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con él y luego trae tu ofrenda al altar. Es tan importante la reconciliación que si no estoy reconciliado con mi hermano, la ofrenda que yo traiga no va a ser agradable a Dios. Así de serio es esto. Perdonándonos unos a otros como ya vimos. Incluso cuando otros no lo hacen conmigo, yo tengo que hacerlo. Y esta es la parte difícil. Finalmente, hermanos,
para no quitarles más su tiempo e ir finalizando en esta mañana. Finalmente, ¿cómo nos aceptamos unos a otros? Muy bien, ¿cómo debemos aceptarnos? Todo como lo que he mencionado en esta mañana creo que ha sido progresivo, ustedes lo han visto. ¿Cómo nos aceptamos? Debemos vernos o acogernos como lo que somos, hermanos en Cristo. Debemos negarnos a mostrar parcialidad en el cuerpo de Cristo. Es decir, yo los debo amar a todos por igual. Ustedes me deben amar a mí de la misma forma. No puedo yo mostrar favoritismos. Amo más a Odalis y a Kobe, porque ellos son mi familia. Y tienen un lugar especial de nuestra congregación. Todos los demás, pues sí, son mis hermanos, pero ni modo. No, todos son iguales para mí. Debemos disfrutar de la comunión que tenemos todos juntos en Cristo Jesús. Y como dice el texto en 1 Pedro 4, verso 9, necesitamos ser hospedadores unos con otros. Me llama fuertemente la atención que el texto dice sin murmuraciones. Es decir, yo los debo recibir a ustedes en mi casa, pero sin murmuraciones. ¿Qué tal que invito a los hermanos Kevin y Frank con sus hijos a mi casa y los invito a comer y bla? Y luego que se van, se dio cuenta cómo Kevin come. O sea, ni siquiera cierra la boca para comer, qué barbaridad. Y no vio a sus hijos, también riegan toda la comida en la mesa. Mire qué desorden nos dejaron. Y no vio a Nicole. Ay, qué barbaridad con esa. ¿Cómo es? Y se van los hermanos y nosotros seguimos comiendo, pero ya no comida, ¿verdad? Sino que seguimos comiéndonos a ellos. Murmurando. Murmurar es hablar mal de alguien cuando ese alguien no está. Y Dios... O a la inversa, nos invitan ellos a su casa y luego que nos venimos, hasta me arden las orejas y vieron y esto y lo otro. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Yo lo dije hace unos días. A mí me sorprende cómo la Biblia se escribió hace más de 2000 años y sigue siendo tan aplicable hoy. ¿Por qué menciona esto Pedro? Reciba a alguien en su casa pero sin murmurar. No lo invite a su casa para luego estar hablando mal de esa persona. ¿Qué vio? No. Simplemente invítela y punto. Así debemos aceptarnos en esta congregación. Así debemos nosotros, hermanos, tratarnos unos a otros. Y de nuevo, permítame ser insistente. Incluso cuando otros no lo hacen, yo necesito mostrar ese amor para con ustedes. Finalmente, si usted nos está escuchando hoy o si usted está mirando esta lección en un tiempo posterior a su publicación, le animamos a amar al Señor y a obedecerle hoy. Probablemente usted escucha esta meditación y aún no es miembro de la iglesia del Señor. Si tal es el caso, le decimos, crea en Jesucristo como Señor y Salvador, recíbalo en su corazón, pero también que esa sea una motivante para usted obedecerle. ¿Cómo obedecemos al Señor? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, volviéndonos a Dios, confesando nuestra fe en Jesucristo, para que con alegría, con devoción y mucha valentía bajemos a las aguas del bautismo. Sabiendo que después de que somos bautizados, la palabra dice que el Señor nos perdona nuestros pecados, nos da su Espíritu Santo, nos agrega a su iglesia, donde finalmente viviremos una vida de fidelidad, amándolo cada día por sus grandes misericordias. Mis amados, amémonos unos a otros como el Señor nos manda que le amemos. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.